Ya vas a empezar, ya va a empezar, Mari. La modestia, la Sí, modestia. sí, sí, el modesto y unos cuates, ¿eh? El modesto y unos cuates. No, ya quisiera yo saber una cuarta parte de lo que tú sabes. Uy, no, amiga, tú sabes mucho. Ah, a ver, voy, espérenme. Un minuto en lo que carga esto. Ahorita vas a ver todo lo que Marisol va a hacer que demuestres de todo lo que sabes. ¿La Mari? Vamos a exprimir. Ajá. No, Vamos a Sí, sí, exprimir el sí. cerebro. no, Sí, no sí. tengo, no tengo la experiencia como ustedes acá en las redes sociales y en toda Ah, pero lo que la necesitamos cuestión es académica. escuchar todo lo que tú sabes. De lo demás, tú no te preocupes. Tú nada más sonríe a la cámara y ya. Sí, 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 sí. Así es que tú tranquilo, pues vamos a Como, iniciar. Buenas como yo tardes. como Maines. No, no digas eso, ya estamos en vivo. Oh, no. Bueno, pues vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde Indecac. Y bueno, pues antes que nada, pues, estoy conectada con dos grandes amigos, por eso esta charla se torna de esta manera. Y bueno, pues recuerden que estamos en estos jueves de hablando derecho de daños, estas cápsulas jurídicas que está conduciendo mi querida doctora Marisol Martínez Reyes, quien es especialista precisamente en derecho de daños y quien está dirigiendo la maestría que vamos a arrancar el próximo mes de mayo, la maestría en derecho de daños, y que cada jueves nos va dando un poquito de todo lo que se va a estar aprendiendo, de lo que se va a estar impartiendo dentro de esta gran maestría que vamos a tener para todos ustedes, y que bueno, ya toda la información la encuentran en nuestras redes sociales, en la página web de INDECAC, en todos nuestros grupos. Y bueno, pues mi querida Sol, bienvenida como siempre a estos jueves de Hablando de Derecho de Daños. ¿Cómo estás? Ay, también les tenemos una super noticia. Ya está próximo a salir el libro de mi querida Sol. Al final les vamos a dar toda la información. Ya está listo el libro que va a ser base precisamente de esta gran maestría, y que fue escrito con base en toda la experiencia y el conocimiento que durante muchos años mi querida Sol ha estado practicando, aprendiendo, y bueno, ahorita nos va a comentar ella un poquito, pero bueno, le doy el uso de la palabra para que nos presente al invitado del día de hoy, un gran amigo de ambas, y bueno, pues que para nosotros es un gusto que haya aceptado estar aquí compartiendo. Mi querida Sol. Gracias, Cris. Muchas gracias. Sí, como bien dices, el libro está en el horno. Ya se está cocinando, ya muy, Literal, ahora sí muy ya. próximo a salir. Fíjate que estoy como que muy contenta por esa situación. Creo que todos vamos en tiempo y forma. La maestría va a tener ese plus, que tengan ustedes la oportunidad de tener material actualizado, que es un contenido temático, es un libro más que de lectura, es de consulta, con herramientas importantes como es la jurisprudencia para que puedan tener acceso y sea más fácil la comprensión del tema. Y bueno, ya voy a dejar hablar de mí para hablar de nuestro invitado especial que hoy nos acompaña, que también será ponente en la maestría, y que estamos hablando del licenciado Yadir Yunel Hernández Salazar. Él tiene una experiencia bastante amplia, sobre todo en la carrera judicial. Ahorita se desempeña como secretario del Tribunal Colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, así de chiquito el nombre, ¿no? Pero bueno, yo creo que hablar de toda su experiencia profesional desde el otro lado del escritorio, nos tardaríamos toda la clase. Y lo que nos ocupa ahorita, Yadir, es temas súper importantes como es la formación y aplicación de la jurisprudencia en el derecho de daños. Pues bienvenido, gracias por
aceptar la invitación y sobre todo gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. No, pues Sol, muchas gracias, Cris. De verdad, yo me siento afortunado de estar con ustedes porque sé la calidad moral, la calidad académica que tienen. No digo, ¿qué puedo aportar? A lo mejor dicen, pues, a lo mejor ver como operador jurídico desde el lado de la impartición de justicia, apreciar estos temas, ¿no? O sea, a lo mejor la postura que ustedes puedan asumir es un poquito diferente a lo como yo lo puedo ver, ¿no? En el día a día, en lo que realizamos en la función jurisdiccional. Digo, ya sé también que ustedes tienen grandes ponentes, magistrados, jueces, y la perspectiva de cada uno también es brillante, es de destacar, y digo, es esto muy importante también conocer, como ahorita lo estás apuntando, el tema de la jurisprudencia, ¿no? Que a veces pues se da por sentado, ¿no? O sea, jurisprudencia, buscamos en el buscador de la corte, le ponemos el tema que queremos y pum, ¿no? Salió este criterio, lo pegamos y consideramos que con esto tiene la autoridad jurisdiccional lo suficiente como para resolver, ¿no? Y a veces es un poquito más amplio, ¿no? Así es, Yadir. Y fíjate que tocas el tema más importante de lo que es nuestra charla, que es precisamente cómo aplicamos la jurisprudencia, cómo la estamos aplicando y si la forma en cómo la estamos aplicando es adecuada. ¿Cuáles son esos tips que en esta charla nos vas a dar para poder saber cuándo un criterio es obligatorio, cuándo un criterio puede ser nada más orientador, cómo se forma la jurisprudencia, cuál es ese cambio de forma de jurisprudencia que antes lo teníamos de una manera y hoy la llamamos como precedentes. Y Sí, bueno, sí, sí. todo eso es lo que vamos a ver, así es que Cris va a ser una charla que nos va a ayudar mucho, sobre todo en el ámbito del derecho en el que te encuentres. Si eres postulante, si estás en carrera judicial, si eres funcionario público, nos va a ayudar precisamente para saber si esta jurisprudencia que nosotros estamos argumentando y que pretendemos que robustezca algún argumento o se adopte, la estamos citando bien o simplemente estamos colocando los errores de vicio de antaño, ¿no? Y para eso necesitamos que nos des digamos, una charla breve sobre la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia, Yadir? ¿Y qué Pues sí. justifica como un sistema de precedentes? Y mira, acá es algo muy, bueno, desde la carrera siempre nos han enseñado que pues la jurisprudencia la podemos apreciar desde múltiples aspectos, ¿no? Desde varias vertientes, incluso como ciencia de la razón del derecho, ¿no? Siempre nos dicen, no, pues que la jurisprudencia va a ser pues el conocimiento de la relación causal o una institución jurídica o la fuente formal del derecho, ¿no? Yo creo que en la carrera a mí fue lo que más se me quedó cuando me decían la jurisprudencia. Es una fuente formal del derecho, pero que esta fuente formal de derecho y que subsiste está sostenida principalmente en esto, que como institución que genera un criterio que genera precedente y genera un criterio jurisprudencial como una fuente precisamente para la resolución de conflictos, ¿no? O sea, a través del raciocinio y de la interpretación y de la argumentación de los juzgadores, se crea un análisis o se crea una nueva forma de apreciar la ley, incluso de juzgar un acto. Entonces, esta institución jurídica, pues, emana sustancialmente de los criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte, ¿no? Originalmente siempre ha sido así, desde el origen de nuestro juicio de amparo, la Suprema Corte era quien integraba la jurisprudencia. Posteriormente, pues, ¿qué pasa? La jurisprudencia está establecida como tal en nuestra Constitución, en el 94 y 107, ¿no? ¿Qué es lo que establece acá? Pues anteriormente la jurisprudencia se veía como una cuestión de reiteración de criterios, ¿no? Por contradicción de tesis o sustitución, era lo que teníamos. Acá tenemos que tomar algo importante, ¿no? La ley orgánica y los acuerdos generales del Pleno de la Corte han cambiado a partir de una reforma importante que a lo mejor muchos pues vimos o sentamos en el 2000, fue que esta reforma fue del 11 de marzo de 2021, en la cual se modificaron varios aspectos de la administración de justicia del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte, más que nada. ¿Por qué?
porque a través de esta reforma constitucional, incluso se le dio mayor fortaleza al tema de la jurisprudencia. Si me permiten, miren, anteriormente, ¿qué es lo que sabíamos de la jurisprudencia? Pues estaba en el capítulo 4 de la Ley de Amparo, en el artículo 215, y era bien importante que decía, la jurisprudencia se establece por reiteración de criterios y por contradicción de tesis y sustitución. Básicamente, que era que 5 precedentes de la Corte o de los tribunales colegiados, en el mismo sentido, hacían jurisprudencia. Por contradicción, cuando resolvía las contradicciones de tesis la Corte o las salas, y resolvía y emitía jurisprudencia. Sustitución, cuando los tribunales colegiados o la Suprema Corte o las salas, en pleno o en salas, cambiaban de criterio, ¿no? Y justificaban por qué abandonaban uno y emitían un nuevo criterio. Pero si se dan cuenta que esta determinación o este tipo de jurisprudencia dice algo, criterios. ¿Y qué es lo que pasaba para un criterio? Tenían que pasar 5 juicios de amparo, 5 amparos en revisión, para que formaran o atendiendo a la reiteración se pudiera emitir una jurisprudencia. El legislador, al ver esta circunstancia y que intentar empoderar a la Corte como un tribunal constitucional, pues dice, ¿para qué 5 criterios? ¿No? O sea, ¿para qué también a los abogados estamos tardando en que 5 logren llegar al pleno, a las salas? Ustedes saben mejor que nadie a veces cuánto cuesta que un asunto logre llegar o pasar todos los estadios para llegar a la Suprema Corte, ¿no? O que a un tribunal colegiado diga, bueno, amerita que salga una tesis de este asunto y después, si vuelve a caer otro, pues en 5 ya tenemos nuestra jurisprudencia. Pasaban años para formar una jurisprudencia. O sea, solamente en asuntos, por decir, de impuestos sobre la renta, en asuntos fiscales o administrativos, la jurisprudencia era muy prolífica porque, pues, la cantidad de asuntos del mismo tema que se litigan. Caso en materia civil, ¿no? También son muchos, pero muy pocos llegan o en números cada año a la corte o que se generen tesis en los colegiados. Entonces, el legislador, ¿qué es lo que hizo? Pues básicamente cambió este sistema de decir criterios por una institución, por la creación de un sistema, pero basado en precedentes. Y dirían, bueno, pues un precedente es un criterio. Pues sí, pero operativamente ya no es lo mismo. Oye, Yadi, Sí. perdón que te interrumpa. Hablando de esto de precedentes, ¿qué diferencia hay entre en lo que dices? Esos criterios para mí eran 5 juicios que tenían que llegar en el mismo sentido y se tenían que votar. Ahora, cuando hablas de precedente, ¿no estás hablando de casos? No, no necesita 5 criterios, simplemente la Corte lo que necesita, por decir, son un asunto donde siente un criterio con una votación de 8. Y ese se convierte en jurisprudencia, y esa jurisprudencia, al ser un precedente, es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, o sea, ya sea federales, estatales, digo acá, este es el tema. Este sistema de precedentes lo que hace es fortalecer la interpretación y la resolución de la Suprema Corte como un órgano constitucional. O sea, ya no tiene que estar esperando a que se le sumen 5. Si logró el precedente, es obligatorio. ¿Y esto cómo lo vemos? O sea, lo vemos, digo, en la reforma, es lo que se buscó. ¿Y qué es lo que pasó también? En esta reforma se crearon, si se acuerdan, antes estaban los tribunales colegiados, estaban los plenos de circuito, y ahorita ya desaparecieron los plenos de circuito. Están los plenos regionales, los plenos regionales, ¿no? En las 4 materias básicamente, que son penal, que es administrativo civil y penal penal y laboral. O sea, están en estos y son, por decir acá, están divididos en centro norte y centro sur. Entonces, este sistema de precedentes, como ahorita, digo, a lo mejor, digo, se daba por sentado, pues precedentes, 5 criterios, no. Ahorita si la Suprema Corte, mire, retomando acá este punto, Amigo, en la y ley de ahí amparo, me gustaría, si me permites, Mari, porque a lo mejor también hay estudiantes que van concluyendo la universidad y que estén interesados en la maestría. A mí me gustaría, mi querido Yadiri, con la experiencia que tienes, que explicaras un poquito, pero de manera conceptual, a qué nos estamos refiriendo en la actualidad al hablar de precedentes. Porque ahora mucho se habla de esa cuestión, pero que nos expliques, yo sé que tú puedes, ya ves que nada más era necesario hacerte hablar y tú te desenvuelves perfecto, que le expliques al foro jurídico un poquito qué debemos entender como precedente. mira, el precedente, el precedente es la sentencia judicial o la sentencia que emite la Suprema Corte, digamos,
donde se aborda en específico un tema y se da esa conclusión, o sea, esa resolución implica que sea el precedente. O sea, si se acuerdan, muchos de los que también están estudiando eso, el common law es un sistema de precedentes, donde el caso A se queda con la resolución y sirve de sustento para resolver similares circunstancias, bueno, similares asuntos. Entonces, ese precedente judicial no es otra cosa más que la resolución emitida por la Corte, ya sea al abordar la constitucionalidad de una norma, una cuestión de, pues acá básicamente su función constitucional, ¿no? O sea, en ese sentido, ese precedente, ¿qué era lo que pasaba? Se requerían los cinco sentencias, ¿no? En el mismo sentido. Y ahorita no. Ahorita es un precedente, es una sentencia que se declara la inconstitucionalidad de un artículo, alcanza la votación de 8 ministros, eso sí es importante, porque si no alcanza la votación 8 ministros en pleno y 4 en sala, si no alcanza, queda como una tesis, un criterio aislado. Ahora, la importancia de acá, porque es, miren, la ley de amparo, pues en el título cuarto, lo que nos establece es cuáles son los tipos de jurisprudencia que va a haber o cómo se va a generar esta, pues va a ser por precedente obligatorio. De hecho, de ya la Constitución y la ley de amparo dice precedente obligatorio, así se define. La otra es la reiteración de criterios y la contradicción. La cuestión de precedente obligatorio se sienta por el Pleno de la Suprema Corte y las salas. ¿Por qué? Porque ese criterio sustentado por nuestro máximo órgano es un precedente que debe de ser obligatorio, ¿no? O sea, no tenemos que estar con 5 en el sentido, si alcanzó la votación, si se resolvió la inconstitucionalidad de la norma, adelante, ¿no? ¿Para qué nos esperamos? Todas las autoridades judiciales tendrían que seguir ese criterio. La cuestión de la jurisprudencia por reiteración, esta va a quedar reservada únicamente para los tribunales colegiados. ¿Por qué? Porque ellos sí tendrán que tener 5 criterios, o sea, 5 asuntos en el mismo sentido para poder emitir. Para ellos sigue el sistema de criterios, ¿no? O sea, ya no es un precedente, no es que un colegiado haya resolvido y para todos, no, no, no. Tendrá que ser por reiteración. Y tenemos acá la contradicción, la jurisprudencia por contradicción, que esta va a quedar reservada para el Pleno y las salas de la Suprema Corte y por los plenos regionales. ¿Qué es esto, contradicción? Va a ser cuando estén en disputa precisamente 2 criterios de órganos jurisdiccionales. En el caso del Pleno, pues cuando haya una contradicción entre la primera y la segunda sala. En el caso de las salas, cuando subsista una contradicción de criterios entre plenos regionales o tribunales colegiados de diferente pleno, de diferente región. Entonces, ese sistema son esas 3 variantes. Si se dan cuenta, ya cambiamos del esquema que se tenía antes del 2021, en el que se tenía como jurisprudencia, que era la cuestión de criterio, reiteración de criterio, contradicción de tesis y sustitución. La sustitución, de hecho, se desapareció, ¿eh? O sea, ya no existe jurisprudencia por sustitución. A lo mejor se preguntan, y muchos que dicen, bueno, ¿cuál es la jurisprudencia por sustitución? Pues no era otra cosa que los tribunales se echaran para atrás con su criterio o llegara una nueva integración y dijeran, ay, no, ya no me gustó esta tesis, la cambiamos, ¿no? Justificando y emitiendo un nuevo criterio. Pero Cuando ahí ya genera... tiene una nueva reflexión. Es lo que te iba a correcto, decir. esa Sí, sacramental Es que ya nos de una dimos nueva cuenta reflexión. que en una nueva reflexión de la Corte es así como decir, sí, nos equivocamos y entonces vamos a corregir con esta. ¿Es eso, Yadi? Para entenderlo con palabras No más puede haber claras. equivocación o error, simplemente es una nueva reflexión justamente Ah, sí, de nuestra ustedes no se superioridad. equivocan, tienes razón. Sí, Tienes no, no, no. razón, los ministros no se equivocan. Simplemente las circunstancias cambian. Así es, pero a ver, hablando de lo de la contradicción, las contradicciones de tesis, ¿quiénes las pueden hacer valer? Yo, por ejemplo, particular, puedo decir, hay una contradicción de tesis en este caso y yo tengo legitimación para poder pedirla. Sí, así es. Acá vamos a tener la graduación para la legitimación de las partes que puedan denunciar la contradicción. Va a estar escalado. Por decir, tratándose de la contradicción que sea del Pleno de la Corte, por decir, de las salas de la Corte, entre salas de la Suprema Corte, aquí la podrán denunciar básicamente primero los ministros y ministras de las salas, ¿no? Que estén en conflicto, que estén ahí. También la pueden denunciar los plenos regionales, si es que advierten que esa contradicción entre salas afecta a criterios o la estabilidad del sistema de precedente que se está aplicando. También lo va a poder realizar acá los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes.
también lo puede, en este caso también puede ser, esta lo puede realizar el fiscal o la fiscal general de la República, lo puede también llevar a cabo, o las partes que hayan motivado los criterios en contradicción. O sea, acá incluso las partes que hayan sido beneficiadas o afectadas por el criterio que haya estado en contradicción, por decir, vamos, un tribunal concede, el otro niega, y de repente la corte, o bueno, las salas, bueno, perdamos acá, una sala concede el amparo y otra sala niega el amparo. Pero de estos criterios que salieron, las partes que ya fueron beneficiadas o perjudicadas consideran que esa contradicción no debe de subsistir, son las que también pueden solicitarle a la corte que realicen ese análisis para determinar la cuestión de contradicción, para resolver la contradicción, o sea, pues están legitimadas. Acá hay algo curioso. Como sabemos, la jurisprudencia pues no va a tener una cuestión de aplicación retroactiva, o no va a modificar, más bien no va a modificar las situaciones concretas que ya hayan generado. Al que le negaron el amparo, pues va a ser doloroso, pero el hecho incluso de que la Corte diga, no, sí, este criterio, asumo esta postura, no va a modificar su situación, pero sí va a servir como un ejercicio de legitimación para poder instar al órgano superior a revisar y generar jurisprudencia por contradicción. Porque fíjate que ese tema es muy interesante porque muchas veces desconocemos si tenemos la legitimación. Nosotros pensamos que quien conforma la jurisprudencia en estos sistemas que nos dices de precedentes, de reiteración y de contradicción solamente pueden hacerse valer por medio de los órganos jurisdiccionales, ¿no? En base a lo que se está estableciendo, pero también los particulares pueden tener acceso y esto viene a hacer una reforma que antes no se tenía, ¿no? Es correcto. Sí, es la... Ajá. Sí, sí, es correcto, es correcto, es la intención precisamente del sistema de generar, pues, ¿quién más que nada tiene de primera mano el conocimiento de una contradicción de criterios? O sea, posiblemente dirán, es que ustedes como órganos jurisdiccionales deben de conocer el criterio, pero sinceramente acá la cuestión, la jurisprudencia, ya sea de cualquier tipo de jurisprudencia, va a tener el carácter de obligatoria, ¿no? Para los órganos jurisdiccionales, con sus excepciones, porque todavía esta regla de obligatoriedad pues está justificada, ¿no? O sea, por decir, la jurisprudencia de las salas no va a afectar al pleno, ¿no? El pleno sí puede afectar de arriba hacia abajo, o sea, el que puede más puede lo menos, pero no va a ser al revés. Entonces, acá esta cuestión implica también el hecho de que en los tribunales, pues el operador, bueno, así, el demandante, o sea, es el primerito que tiene el conocimiento a veces, ¿no? Porque pues tengo yo en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, y todos me están resolviendo como Dios les da a entender, pues, oye, está aquí, ¿no? Denuncio la contradicción de criterios, ¿no? Ya sea para generar esa cuestión de sistema de jurisprudencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es parte de esta reforma que cambió, intentando buscar que el precedente ahorita o la cuestión de la integración de jurisprudencia sea más dinámica. Ok, y ya en el quehacer diario, dices, sí lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo se hace, Yadir? ¿Se presenta un escrito ante la corte? ¿Se presenta ante el tribunal colegiado? ¿Se hace un escrito libre solicitando y poniendo las dos tesis que están en contradicción? En la práctica, físicamente, ¿cómo lo hacemos? En la práctica, si te das cuenta, muchos, como ahorita tú lo decías, no lo conocían. En la práctica, te soy sincero, o sea, son casos sui generis donde un abogado y dice, oye, ¿sabes qué? Aquí está una contradicción. ¿Por qué? Porque si uno te concede y otro te niega, no, a veces juegan, prefiero que sea una y una, porque si mi asunto, dos caen allá, o tres caen en el que ampara y dos caen en el que niega, pues voy a tener. ¿Y qué pasa si generas el precedente de que mejor la corte dice, se niega, ¿no? Eso es la práctica, pero ¿cómo se realizaría? Lo que se tiene que hacer es precisamente, si está en el colegiado y donde se resolvió y se solicitó, bueno, viste que fue en contrario de un criterio, por decir, de los mismos tribunales del circuito, se presenta y se solicita, al tribunal colegiado que plantee la contradicción de criterios. Otra es también directamente con los elementos en el pleno regional
de la región que esté el tribunal colegiado de circuito, se solicita también, se presenta se denuncia la contradicción de criterios. O sea, acá ellos, de hecho, los tribunales, los plenos regionales de circuito, su función principal conforme a la ley orgánica hoy en día es precisamente resolver, o sea, la cuestión de criterios contradictorios. O sea, esta es la función del pleno regional en resolver criterios. O sea, ¿qué va a conocer un pleno regional? Las contradicciones de criterios, los conflictos competenciales, porque si se dan cuenta, antes la Corte resolvía conflictos competenciales de tribunales colegiados de diferente circuito. Y ahora ya no, ahora la competencia es para los plenos regionales. O sea, se fue depurando, entonces esa va a ser y va a ir grabando. Igual, si hay contradicción entre las salas, se presenta en las salas, oye, hay contradicción de criterio o directamente al pleno, para que ejerza esa facultad y pueda realizar el análisis y resolver la contradicción. De hecho, así se llaman, contradicción de tesis. O sea, bueno, antes era contradicción de tesis, ahora se llama contradicción de criterio, ¿no? O sea, antes, ¿se acuerdan? En la Corte así se tenían contradicción de tesis y ahora ya no, y se hace contradicción de criterio. Y es Porque que ya... fíjate que, perdón, que sí pasa mucho, por ejemplo, en tema de daños. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en materia de daños cuantificábamos en base al cuádruplo del salario mínimo más alto que marca el 1915, ¿no? Del Código Civil, para una reparación del daño, pensando en caso de fallecimiento. Es una fórmula que alcanzaba un grado de indemnización alto. Sin embargo, después del tiempo de la reforma de la desindexación del salario mínimo, nos dicen es que no se debe de cuantificar la reparación del daño en base al salario más alto, sino en base a la UMA, que la UMA ahora representaba una indemnización, pero digamos 4 veces menor a lo que se estaba estableciendo. Al menos en mi experiencia, yo presenté amparos y en uno sí resuelven que tiene que ser en base a la UMA y en otro resuelven que no, que tiene que ser en base al salario mínimo. Entonces estamos hablando sobre un mismo tema con 2 criterios completamente diferentes en 2 tribunales homólogos, ¿no? Que dice, uno dice sí, aplícale la UMA y otro dice no, aplica salario mínimo más alto porque es cuestión de indemnización y la UMA no reviste esas situaciones. En base a eso, ¿qué nos podrías aportar? ¿Cómo se podría fijar esa contradicción de esos 2 criterios para que quede uno solo obligatorio para todos? Es que esto sería, o sea, en este caso, por decir, ¿qué es lo que pasaría? En el juicio de amparo, lo que podrían hacer es acercarse, bueno, acá incluso si llega una revisión, y presentar ese argumento. Oye, se tiene noticia de que este tribunal, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Se toma el precedente más favorecedor del criterio jurisprudencial que se quiera aplicar, ¿no? Nunca vas a aplicar el que te perjudica, ¿no? Entonces, se le pone de conocimiento al órgano juzgador que existe un criterio en ese sentido, ¿no? Por decir, en este caso, la UMA. De hecho, fue un caso similar a las pensiones del ISSSTE en materia administrativa. Nosotros les concedíamos el incremento pensionario conforme al salario a los que fueron pensionados del 2000 hasta el 2001. O sea, del 95 al 2001, la ley del ISSSTE establecía que las pensiones incrementarían conforme al salario mínimo. Entonces los pensionados llegaron y dijeron, oye, el salario mínimo ya ahorita es de 200, págame la pensión, actualízame con el salario, porque así lo dice la ley. Los colegiados administrativos resolvían, unos aplicaban la UMA y decían, no, porque la ley es taxativa y dice que tiene que ser la UMA, porque ya es para esto, para desindexar. Otros decían no, porque la ley dice salario y como es una prestación social, no la puedes afectar igual que si fuera una multa. Entonces, aplica el salario. ¿Qué hizo la Corte? Acá llegó una contradicción de criterios, primero llegaron a los plenos de circuito, ¿eh? En ese entonces había plenos de circuito acá y resolvieron. Acá en el primer circuito el pleno determinó que se tenía que aplicar, el salario. Pero otros circuitos determinaron los plenos que tenía que ser la UMA y llegó a la Suprema Corte. Y de hecho la Suprema Corte
El razonamiento que llegó a resolver fue precisamente eso, de que la unidad de cuantía de la UMA tenía que aplicarse. ¿Por qué? Porque el sistema era más benéfico, o sea, en cuanto a que el pago del ISSSTE iba a ser muchísimo más alto de los salarios mínimos que con la UMA, además de que decía que con la UMA también se tenía un beneficio porque era superior al incremento que podías haber tenido antes. O sea, esta jurisprudencia de la 37-2022, que ya es de la undécima época, de verdad que es impresionante. Si ustedes la leen, van a, o sea, el razonamiento ese de criterio de contradicción, de decir, ah, bueno, tenemos esto, la Corte no se fue por si la UMA estaba como en la reforma, si estaba en la ley de lista estaba salarios, o si era una cuestión social, sino que lo que dijo ahí fue un tercer argumento, porque acá algo importante, tanto en la contradicción como en la contradicción de criterios acá, pueden adoptarse tres posturas. El órgano que resuelve puede tomar una postura de uno de los contendientes para determinar, puede emitir un tercer criterio para conciliar, o en su caso puede determinar que no hay contradicción, ¿no? Y desechar. Entonces, acá, si me dices cómo, pues solamente es esa, ¿no? O sea, yo voy sobre la base de que debe de ser desde mi demanda, tiene que aplicarse la UMA, el salario mínimo, justifico y impongo del conocimiento al tribunal para instar a que él, en su caso, tomando la postura que esa, también haga una denuncia de contradicción de criterios. Si no en su caso, pues plantear al Pleno Regional la denuncia de contradicción de criterios, ¿no? Para que se pueda generar y resolver este vacío jurídico. Bueno, es que acá digo, es esa parte tan bonita de la jurisprudencia también que puede servir tanto para crear un precedente, digamos, por eso como una forma de fuente del derecho, porque también puede crear para llenar vacíos jurídicos, puede interpretar o puede o puede también, pues, dar ese alcance, ¿no? Pero en este caso solamente la única forma sería así instando, o sea, generando ese ejercicio de poner en aviso a las instancias correspondientes, digo, acá plenos regionales, Suprema Corte, para que se pueda realizar el análisis de contradicción de criterios. Bien, bien. Mira, tenemos una pregunta de Aurelia Cruz. Aurelia, te escuchamos. Creo que tienes tú. Ándale ya. Sí, la pregunta es, yo soy del estado de Hidalgo. Sí. Y acá en el estado de Hidalgo también al momento de solicitar la indemnización por el fallecimiento de una persona en caso de que no hay pruebas para cuantificar la reparación del daño, también nos remiten a la Ley Federal del Trabajo y se cuantifica, anteriormente se hacía en base al salario mínimo vigente al momento de los hechos, pero en la actualidad pues nos dice que debe de calcularse esa indemnización por la UMA. Entonces la duda es, la Ley Federal del Trabajo dice que es en base al salario vigente, pero nuestro Código Sustantivo Penal dice que es en base a la UMA. Entonces, nosotros lo hemos calculado en base a la UMA, pero me genera esa duda que si también lo puedo usar, como me remite el Código Sustantivo Penal, me remite a la Ley Federal del Trabajo, si debo de calcular esa indemnización en caso del fallecimiento de alguna persona en base al salario que establece la Ley Federal del Trabajo. Esa es mi duda. Sí, digo, acá por cuestión de precedente o de criterios que se han aplicado en este tema de la desindexación del salario mínimo conforme a la reforma constitucional, pues digo, acá es un caso más específico, digo, yo lo veo así en cuanto a la cuestión incluso pensional y todo que podríamos señalar en la cuestión administrativa, que siempre se ha pensado que una pensión o acá una indemnización, pues en su caso podría ser una cuestión de un derecho social, ¿no? Pero atendiendo a la reforma constitucional, que su intención fue separar el salario para poder incrementar incluso las multas y que no se perjudicaran los trabajadores, porque la idea del salario que antes el salario mínimo se supone que no incrementaba o no subía precisamente era ¿por qué? Porque si incrementaba las multas que estaban en cualquier ley iban a ser superiores y no todas las personas iban a poder pagarlas, iban a ser cuantiosas.
Pues anteriormente ustedes recordarán que el salario mínimo era de 40 y tantos pesos, después llegó a 70 y tantos, pero ahorita estamos hablando de 250 y tantos. Entonces, una multa, pues si alguien que gana el mínimo, pues sería un poco, no sería posible que la pagara. Entonces, el razonamiento jurídico de que en cualquier ley, o sea, incluso acá el legislador no hizo una distinción, lamentablemente en la reforma constitucional, solamente dijo que en donde se hiciera la acepción de salario mínimo, se entendería referido a la UMA. Entonces, lamentablemente, esta interpretación se ha llevado a los colegiados, juzgados, y a lo mejor acá no sé si cabría intentar hacer ese racionamiento, este test de proporcionalidad, de determinar en qué casos sí y en qué casos no, ¿no? Aunque el legislador constitucionalmente no previó algo en específico, decir, bueno, en estos no, salvo que por sí las cuestiones de cuotas sociales, sí, o sea, las aportaciones que se hacen sí van en salarios, ¿no? Que acá muchas veces en las pensiones es lo que decían, a mí me descontaron salarios mínimos, no me descontaron UMAS, entonces págame salarios mínimos, que sería lo correcto, pero ¿qué pasa cuando ya eres pensionado? Ya no eres un trabajador, sino que adquieres una relación administrativa con el Estado. Entonces ya está en el terreno administrativo, es una trampa, digámoslo así, porque al final de cuentas, pues sigue siendo trabajador, ¿no? O sea, o fuiste trabajador y la pensión deriva de ese trabajo. Pero, digo, esa cuestión es ese vacío que acá se ha interpretado y se ha aplicado, digo, yo lo tengo muy claro en la materia administrativa donde las pensiones pues se estaban cuantificando, incluso las cuestiones de indemnización también se estaban cuantificando, pero acá en el rango del derecho laboral o de la cuestión de reparación de daño, pues a lo que estoy escuchando es que también los jueces están llevando la aplicación de la UMA. Sí, fíjate que adicionando a lo que nos dice Yadir, esto es una buena noticia para Aurelia que nos pregunta, viene un amparo directo en revisión que es el 3858 diagonal 2023, del 13 de marzo del 2024, o sea, es súper reciente, que habla precisamente de la aplicación del salario mínimo o de la UMA. Entonces, en este amparo, precisamente habla que se tiene que aplicar la UMA, digo, el salario mínimo para los efectos de la cuantificación de la reparación del daño. Porque la naturaleza de la UMA fue creada para cuestiones fiscales, contribuciones, multas, etcétera. Sin embargo, cuando se habla de la reparación del daño, tiene que ver más con la protección de las personas. Por ejemplo, en este caso fue un caso de una persona que falleció y esa persona que falleció era el potencial proveedor económico de esa familia. Entonces, en base a eso se establece como que un criterio de decir, bueno, el tema de la UMA no se actualiza en estos casos de reparación del daño cuando la persona fallece y esta persona era el que contribuía al gasto familiar, ¿no? Sobre todo en la proporcionalidad de dar los alimentos. Entonces, creo yo que este amparo directo en revisión va a venir a hacer lo que tú nos dices, la conformación de la jurisprudencia para los efectos de que se analice desde ese punto de vista y sea obligatorio para todos Sí, los órganos jurisdiccionales. sí, acá la cuestión del precedente, ¿no? De la Corte va a generar eso, o sea, va a ser importante y la jurisprudencia que emita, ¿no? Que ya sería de carácter obligatorio. Entonces, esperemos que sí sea así, ¿no? O sea, o si ya salió, no sé en qué vaya, ¿no? Pero Nos los están pasando apenas, apenas, así es que nosotros que nos dedicamos a hacer laboratorio jurídico, estamos como que muy a la vanguardia de todas estas resoluciones que salen, sobre todo porque lo que hemos estado diciendo desde el principio es que este derecho de daños, hoy conocido como tal, está en construcción por medio de la jurisprudencia y de pues todas las situaciones sociales, económicas que está viviendo el país, porque van de la mano. No hay en sí un código de responsabilidad civil o un código de responsabilidad extracontractual o qué casos se dan, así como el Código Penal, ¿no? La responsabilidad civil es completamente atípica y en base a eso tenemos que
ir construyendo este derecho de daños. Ahorita estamos hablando sobre si aplicamos o no la UMA. No sé, hace 3, 4 años estábamos hablando sobre legitimación, a ver quiénes eran los legitimados para recibir la reparación del daño. Entonces, son cosas que hay lagunas muy importantes y que la jurisprudencia, a través de este esquema que nos estás explicando, Yadir, está dando respuesta precisamente a lo que no está escrito. Y bueno, ya que tocaste un tema sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia, háblanos de eso. ¿Cuándo es obligatorio un criterio? ¿Cómo podemos identificar que un criterio es obligatorio para un órgano jurisdiccional con el objeto de que no se equivoque y te aplique un criterio que se adecue precisamente al caso que estamos planteando? Pues miren, acá empezamos. La cuestión de la ley de amparo, pues nos establece que la jurisprudencia, en cuanto a obligatoriedad, nos dice que es, por si acá la cuestión es de lo que estábamos platicando, de la Suprema Corte, el Pleno, la jurisprudencia va a ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y entidades federativas, con excepción de del propio Pleno, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos también pueden, en su caso de una nueva reflexión, reasumir otra postura, ¿no? Entonces, ellos pueden modificar, ¿no? Yo estoy atendiendo a las integraciones que se van dando, ¿no? O sea, todo acá es un sistema de ejercicio judicial, de razonamiento, entonces está abierto esto. Pero esta jurisprudencia de obligatoriedad, ¿cuándo va a ser? O sea, aquí vamos a remontarnos a lo que es el Acuerdo General 1/2021, incluso a la norma transitoria, antes que todo esto, la norma transitoria de la Ley de Amparo, porque en esto, atendiendo a la reforma del 2000, esta fue del 2021, también acá tenemos, o sea, la jurisprudencia es algo importante, ¿no? La integración conforme a la jurisprudencia que se integraba o que está integrada conforme al anterior esquema, va a seguir siendo vigente. Es algo importante también acá destacar, ¿no? O sea, no es de que los precedentes anteriores a este sistema ya no tienen valor, no. Van a seguir siendo vigentes siempre y cuando no se contrapongan a lo que la ley de amparo establezca o que surja un nuevo criterio, ¿no? En ese sentido. Para la jurisprudencia por reiteración o de criterios, acá lo importante, que no se van a tomar los criterios, por si hicieran por reiteración las anteriores y todavía no conformaban jurisprudencia, que se quedaron con 3 criterios, a lo mejor algunas tesis, esas ya para el nuevo sistema no van a ser aplicables, o sea, no van a poder generar una jurisprudencia, no va a ser de que, bueno, ahora ya resolvieron en ese sentido y vamos a, no, como cambió el sistema, esas ya no juegan, ¿no? Salvo que la Corte vuelva a emitir un criterio que alcance la votación, va a tener ese carácter de obligatorio. Pero también ya aquí vámonos a la cuestión del acuerdo, por decir, el Acuerdo General 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte. Imagínense que este cambio de paradigma de la jurisprudencia, que a lo mejor no se le dio tanto impulso, bueno, no sé, ustedes que están en día a día con esto, si lo vieron así, pero es tan drástico el cambio que también fue lo que generó el cambio a la 11ª época. O sea, la 10ª época se fue por las reformas constitucionales en derechos humanos, en juicio y amparo, y la 11ª época, que fue casi pegadita, o sea, estamos hablando de unos cuantos años, estamos hablando ya del sistema de precedente de la jurisprudencia. O sea, por eso cambió si ahorita ustedes ven los nuevos formatos, establecen nuevos requisitos para establecer una jurisprudencia, ¿no? Y esa obligatoriedad, esa cuestión nos dice ahí ese acuerdo 1/2021, ¿cuándo va a entrar? Y lo que nos dice por sí el punto 9, ¿cuándo es obligatoria una jurisprudencia? Acá me permito leerles el punto 9, dice, tanto en el semanario judicial de la Federación como en la Gaceta, a cada ejecutoria dictada en una controversia constitucional y una acción de constitucional, se agregará una nota que indique la fecha y Se considera de aplicación obligatoria un criterio jurisprudencial a partir del lunes hábil siguiente al día de que la tesis jurisprudencial o la sentencia cuyas razones constituyan jurisprudencia sean publicadas en el Semanario Judicial de la Federación. Entonces, si se dan cuenta, los criterios, el semanario judicial se está publicando los días viernes y están saliendo los criterios,
y conforme a esto la obligatoriedad para todos va a ser a partir del lunes. Entonces, ese es el criterio que se tiene para la obligatoriedad. Digo, acá también es esto, ¿no? De ¿cuándo? Pues cuando sea jurisprudencia, por las formas que se establecen, ¿no? Que sea acá por la precedente, por contradicción, ¿no? O acá o que sea por contracciones. Entonces, o la obligatoriedad también va a generarse a partir de que tenga la votación, o sea, eso, la jurisprudencia acá. ¿Qué es lo que pasa con los criterios, por decir, las tesis aisladas que siempre se les conocían, ¿no? Que a veces estas partes, en las tesis aisladas, la corte o los tribunales siempre a veces plasmaban cuestiones accesorias, ¿no? No resolvían en fondo la litis principal de la controversia de donde salía el criterio principal de jurisprudencia, pero que también se consideraban importantes, ¿no? Entonces, estos asuntos, estas tesis siguen vigentes, también se están publicando, pero obviamente no son obligatorias. Lo que tienen son criterios vinculantes, ¿no? O sea, pueden ser orientadores, más que vinculantes son orientadores, son criterios orientadores que pueden servir al juzgador para pues darse pues una reflexión para aterrizar un punto, ¿no? O incluso para los litigantes para poder encauzar esa litis con ese criterio y lograr que a lo mejor en algún momento también se pueda llevar a cabo la elaboración de jurisprudencia. Entonces, en ese sentido, la obligatoriedad, ahí también tenemos ese punto. Sí, sí, y fíjate que tocas un tema muy importante sobre las tesis aisladas, porque a veces no manejamos bien el tema de la jurisprudencia y esos criterios, como dices, orientadores. En el caso de que un tribunal colegiado que haga una tesis aislada respecto a un caso en específico, ¿es obligatorio para ese tribunal o se puede apartar de ese criterio? Acá la obligatoriedad también para este tipo, o sea, no es absoluta, porque precisamente se puede apartar con las integraciones, con los cambios, y más que nada porque a veces, aunque podría parecer que es el mismo supuesto, siempre hay particularidades, ¿no? De hecho, de derecho, cuestiones circunstanciales que modifican el análisis jurídico. O sea, a veces dirían, es precedente, aplica incluso a veces, muchas veces en los tribunales dicen, es de machote, ¿no? Es de formato. Pues no es cierto, muchas veces puede cambiar incluso la cuestión del acervo probatorio, ¿no? Que a lo mejor en este sí hubo una pericial, en este no hubo, y la jurisprudencia se puede modificar. Entonces, los criterios de tesis aislada o jurisprudencia para un tribunal colegiado, en principio, son obligatorios para ellos, pero no digamos que a rajatabla va a tener que resolver de esa forma. ¿Por qué? Precisamente porque tiene esa libertad de escrutinio. De hecho, nuestra ley de amparo también lo plantea así, ¿no? O sea que la jurisprudencia, miren acá lo tenemos en el 217, también dice la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades, con excepción de la Suprema Corte, los plenos y los tribunales colegiados de otro circuito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la condición de que un tribunal pueda decir que no aplica su criterio? Pues está obligado a justificar, ¿no? A manifestar por qué se aparta de ese criterio que ya había sostenido que era tesis aislada o que era una jurisprudencia, ¿no? Y para eso, pues va a tener que caer en justificar, va a ser prácticamente lo que antes era las tesis por sustitución, ¿no? Que era lo que se eliminó ahorita, que antes decían, ya me aparto de este criterio y emito uno nuevo. Pero en este caso, lo que puede pasar es que tenga que estar justificando y seguir el procedimiento para emitir una nueva tesis, ¿no? Una nueva jurisprudencia o una nueva tesis, en este caso, para poder sustentar ahora sí, como lo estaban diciendo al principio, el cambio de reflexión, ¿no? Una nueva reflexión. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que no sería como que en ese momento dijeran, ya cambiaste el criterio, pero si lo está justificando y de ahí sale una nueva tesis, se vale, ¿no? No podría ser que en esta cuestión de la aplicación retroactiva o que dijeras, o que se tomara en consideración, es que ya me está afectando, ¿no? Incluso porque yo postulé mi demanda conforme al criterio que sostenía el tribunal y cayó en ese tribunal y ahora resulta que la nueva integración ya tiene otro criterio, ¿no? No es para ellos, o sea, ellos como son el ente que conforma el criterio, pues también lo pueden modificar, bueno, más que no modificar, sino lo pueden cambiar, ¿no? Pueden recular de ese criterio. Pero en ese sentido, digamos, obviamente para los otros tribunales, porque a veces de otro circuito, eso,
vamos a caer en el sentido de que no hay obligatoriedad. Mari, si me permites mencionar para toda la gente que se está sumando a las redes sociales de INDECAC, estamos platicando, recuerden que cada jueves tenemos estas cápsulas jurídicas de Hablando de Derecho de Daños, estas cápsulas que se están haciendo de manera previa a la impartición de la maestría que vamos a tener de Derecho de Daños, la primera maestría en Derecho de Daños que va a arrancar el próximo mes de mayo, que va a ser una maestría 100% virtual, pueden inscribirse de cualquier lugar del país y en la cual vamos a contar con diversos ponentes, tanto nacionales como internacionales. Y para que estén en contexto de lo que se está platicando en esta charla jurídica, todos los que se están sumando, estamos hablando de la formación y debida aplicación de la jurisprudencia en el derecho de daños. Recuerden que estas cápsulas son dirigidas por la doctora Marisol Martínez Reyes, especialista en la materia, y que hoy nos acompaña nuestro querido Yadir Yunuel Hernández Salazar, secretario de Tribunal, colegiado, y que están hablando de este gran tema. Y los que preguntan, ya les he dejado ahí toda la información y el link directo de WhatsApp para que se les pueda proporcionar toda la información respecto de la maestría en Derecho de Daños. Perdón, Mari, pero es que para que sepan el contexto de lo que se está platicando. Así es, Cris. Qué bueno que haces la acotación. Y bueno, estamos muy próximos a terminar la sesión. Acuérdense que van a poder hacerle preguntas a Yadir respecto a lo que hemos estado hablando. Pero, a ver, Yadir, coméntanos, ¿cuáles han sido los principales problemas respecto a la aplicación de la jurisprudencia en este nuevo sistema que ha cambiado? Mira, acá la cuestión es precisamente atendiendo a este nuevo paradigma de precedente, o bueno, de este nuevo sistema, es esa parte en cuanto a que la aplicación ya no se está haciendo anteriormente, es lo que estaba refiriendo, era que muchas veces, ¿qué pasa en la demanda? Incluso hasta en las sentencias se hacía, ¿no? Se tomaba la jurisprudencia, o sea, se decía, es que solicito esto, es inoperante el agravio, por eso, y cito la jurisprudencia, como lo dice la jurisprudencia, y pum, pegaban la jurisprudencia. ¿Qué es lo que pasa en este sistema, en este nuevo sistema de precedente? Las jurisprudencias en sus elementos de integración que ahora se usan, si se dan cuenta, chequen las de la 11ª época, dicen hechos, criterio jurídico y justificación. ¿Qué es lo que implica tener una jurisprudencia con estos elementos? Que el criterio de precedente se va a aplicar siempre y cuando las condiciones de hecho, criterio y justificación sean similares. Podrían ponerse acá la cuestión de que se puedan aplicar o sean el mismo supuesto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se va a intentar justificar? No es de rajatabla, es que esta jurisprudencia. No. Si se dan cuenta, esta reforma precisamente buscó que los hechos sean el detonante para que se emita un criterio jurídico y de ahí se justifiquen, ¿no? O sea, no nada más como antes, esto, no. La labor incluso acá para la aplicación en una demanda es ese ejercicio de raciocinio de dar los elementos y generar ese criterio, ¿no? O sea, generar que se pueda justificar la aplicación del precedente. Entonces, si se dan cuenta ahorita esa parte, a veces sigo viendo, no sé, digo, como secretario me ha tocado seguir viendo demandas donde simplemente se considera que es y pum, y no se hace un análisis o una justificación, ¿no? El supuesto de lo que tú me estás diciendo, encuadrarlo y justificar así la cuestión de hecho y criterio jurídico asumido para que podamos llegar a esa cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, la aplicación a veces todavía sigue siendo difícil. En la cuestión de obligatoriedad, pues es esto, ¿no? Que a veces los que más generan precedentes o más generan jurisprudencias o tesis son los tribunales colegiados. Pero ahorita estamos en el sistema de que ellos son por reiteración y siempre esa obligatoriedad pues va a ser discutida porque en un circuito se va a aplicar y en el otro no. Entonces vamos a tener esa cuestión. En cuanto a la cuestión de la corte, pues los criterios ahorita que van saliendo pues tienen la fuerza vinculante, pero la obligatoriedad pues aún así sigue siendo nada más para órganos jurisdiccionales, federales o estatales, o municipales, digo, del fuero, pero no para las autoridades administrativas, ¿no? Que eso a veces la jurisprudencia podría declarar la inconstitucionalidad de la norma y estar, Dios Padre lo sabe, en los órganos jurisdiccionales, pero la autoridad administrativa va a seguir aplicando lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque no están obligadas, ¿no? O sea, el sistema de obligatoriedad no alcanza.
por eso están las declaraciones de inconstitucionalidad, ¿no? Que ahora sí ya es donde la Corte afecta con el criterio a las autoridades administrativas para que desincorporen, ya no se aplique, ¿no? Entonces ahí está ese avance. Otra cuestión es lo que comentaba, la cuestión de contradicción cuando son obligatorias, ¿no? O sea, imagínense dos tribunales colegiados de un circuito que tienen jurisprudencia. Es obligatoria, ¿no? Pero van a estar ahí, ¿no? Todavía estamos en eso. También acá una cuestión es en el tema de la retroactividad, ¿no? O sea, a veces un criterio jurídico que contendió, que resolvió y que a lo mejor sí tenía la razón, pues no va a modificar ninguna situación jurídica previa, ¿no? Incluso aunque haya sido, salvo que haya sido el detonante, ¿no? El que logró llegar hasta la Suprema Corte planteando, como en el caso que nos estabas comentando, pues va a ser el detonante el que va a tener el beneficio, pero todos los que están atrás, pues no hay forma de que ya pueda poder tener alguna modificación. Digo, todo esto está atendiendo obviamente al sistema de cosa juzgada, bueno, a los principios de cosa juzgada, todos estos. Pero digo, acá la cuestión es esa, ¿no? Hoy en día todavía se sigue viendo la jurisprudencia nada más como una cuestión de reiteración de criterio, ¿no? Ah, es un criterio. No, no es cierto, ya no es tanto como un criterio, es algo más vivo. Le digo, tan solo basta con leer una jurisprudencia de la nueva época y vamos a ver, dice hechos, dice criterio. Y si se dan cuenta, ahora sí ya dicen hechos. Fulanito, sutanito se peleó por esto, llegó al juzgado y ta, 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 ta. Criterio jurídico. La segunda sala considera ta, 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 ta. Justificación por esto y por lo otro. Entonces, si se dan cuenta, ese precedente es más integral, ¿no? De lo que ahorita sería antes como el sistema de criterios, ¿no? Pues a 5 criterios vamos a esperar hasta que salga jurisprudencia, ¿no? Entonces, sí, esto es como que hoy en día con este sistema es lo que... Y que además, estamos sinceros, a veces todavía incluso para la cuestión de contradicción, no todas las partes lo que les planteaba, ¿no? No todas las partes están accediendo o solicitando, denunciando las contradicciones de criterios, ¿no? Son pocos, porque es lo que digo, a veces operativamente, si tienes 2 tribunales y uno te dice por si tienes 3 tribunales, 2 te dicen que sí y uno que no, pues no te arriesgas. O sea, a veces dices, bueno, si caen en el que me va a conceder, pues mejor, ¿no? Si tengo 8 asuntos, de esos 8, 6 me van a decir que sí y 2 me van a decir que no, ¿no? Entonces, a veces lo hacen también, digamos, yo esto lo he visto con despachos, ¿no? Que digo, ¿por qué no hacen la denuncia, no? A veces podría ser más práctico, ¿no? O incluso, digo, como colegiado se plantea la denuncia, se llega a plantear la denuncia, pero ¿qué es lo que pasa también a veces? Juega que en el pleno regional, o anteriormente en los plenos de circuito, se quedaban sin materia las contradicciones precisamente por lo que les comento. Si tomamos una cuestión de precedente, los hechos a veces cambian y hacen que no sea el mismo supuesto, ¿no? Jurídico para analizar y quedan sin materia porque pueden subsistir. Entonces, esa es la postura también que puede darse. Sí, sí, Yadir, fíjate que en el anterior sistema que teníamos veías la voz, ¿no? De la jurisprudencia y veías el criterio. Y al menos lo que yo les decía a mis abogados que colaboran conmigo es que no se quedaran en ver solamente la síntesis de la tesis, sino que fueran a la ejecutoria para ver el argumento y sobre todo saber si esa tesis es aplicable al caso, porque a veces la voz decía algo y Y la las ejecutoria consideraciones, ¿no? completamente No, diferente a lo que tú ya, querías plantear y tú ya estabas esbozando la jurisprudencia y aplicación obligatoria y todo eso, te ibas a la ejecutoria y nada que ver con lo que tú planteabas. A mí me gusta, te soy sincera, este nuevo sistema donde de entrada te enteras del chisme, ¿no? De los hechos, sabes a qué caso se está aplicando ese criterio y cuál es la justificación para. Me gusta porque te da como que la pauta o te da la invitación a que vayas a la ejecutoria, la leas perfectamente bien y puedas argumentar, fortalecer un argumento que tú estás ponderando y sobre todo que pretendes que se aplique ese criterio. A mí sí me gusta. He tenido compañeros que me dicen, no, a mí me gustaba más el sistema anterior porque como que te resumía el tema, la esencia, ¿no? De lo que para ellos es la jurisprudencia y que era más práctico presentarlo así que presentarlo como ahora viene, como hechos, justificación, etcétera.
pero, Ujú. pero bueno, ya es cuestión de gustos, me parece a mí mejor, más práctico y sobre todo si puede ser aplicable a tu caso en particular. Sí, y es que muchas veces, ¿qué es lo que hacían? Y bueno, puedes ir a la búsqueda temática, ¿no? El buscador de la corte es muy bueno, tiene varias herramientas, más allá de lo que antes se conocía como el JUS, que ahorita es el sistema de búsqueda de tesis o precedentes, pero la verdad a veces llegabas a la tesis, a la de jurisprudencia, y te quedabas con, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Y será aplicable para este supuesto? Porque no sabías cuáles eran los hechos, ¿no? Ni por qué se justificaba ese criterio, simplemente conocías el criterio. Por eso, de hecho, se llamaba, ese sistema era reiteración de criterio, así era la jurisprudencia. Ahorita no, ahorita es precedente. ¿Por qué? Porque ahorita si tú te vas a la búsqueda temática, buscas la ejecutoria, te darás cuenta que lo que está en la jurisprudencia es la parte esencial o el núcleo esencial de la controversia y que solamente esa parte que está aquí plasmada conforme a hechos, criterio y justificación es lo que conforma la jurisprudencia. Todas las cuestiones accesorias, no. ¿Y qué es lo que pasa? Porque ahorita lo podrán ustedes ver, o sea, a veces la Corte no alcanza, puede resolverlo, no alcanza la votación para generar jurisprudencia, pero, ok, aparte de eso, no alcanza la votación para que sostengan las consideraciones. Hay asuntos donde se resuelven por la votación de mayoría, pero con reservas en todas las consideraciones. Entonces puede haber que, por si en salas, se resolvió con 3 votos, dos en contra, pero los mismos magistrados que formularon voto a favor formulan reservas en consideraciones. Entonces ese criterio está sustentado así, de pincitas, hilitos que se pueden romper. Precisamente por eso ese sistema de presentes, de este sistema de presentes se establece que no va a tener un criterio obligatorio. Podrá ser orientador. Incluso vamos más allá, la Corte, ven en amparos, en revisión, tienen la competencia originaria, ¿no? Nosotros como colegiados los mandamos para que conozcan cuando no hay precedente o criterio definido por la Corte por leyes federales o interpretación directa de Constitución. Pero ¿qué es lo que pasa? La Corte ya más allá de esto, también atendiendo a que es un órgano constitucional, bueno, se busca que tenga más como una cuestión de tinte constitucional puro, 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 nos ha devuelto asuntos donde nos dice, ¿sabes qué? Mira, si bien es cierto, no hay criterio definido, no hay jurisprudencia, pero ¿qué crees? Conforme al acuerdo 1-2023, reformado, modificado por instrumento normativo del 10 de abril de 2023, ¿qué crees? Los amparos en revisión en los que sobre el tema debatido se integre, aunque no se haya publicado jurisprudencia del pleno de las salas, o cuando existan precedentes emitidos indistintamente por el pleno o las salas en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, y no se hubiera alcanzado votación idónea para jurisprudencia, ya puedes resolver. O sea, dice, no importa, yo ya resolví, no alcanzó la votación, no, esto no importa, es orientador, puedes resolver. Y en temas de constitucionalidad, o sea, de normas. Esa parte es, ¿por qué? Porque ese sistema de precedentes lo que busca es liberar esa carga en cuanto a, más bien esa congestión que se estaba dando en la Suprema Corte, donde incluso tenía pues, todo que resolver los conflictos competenciales, amparos directos en revisión, amparos indirectos, amparos en revisión, o sea, todas las que tenía y pues ahorita esta parte ya dice, no, mira, es un precedente, entonces, ¿qué vamos a caer? Acá hay una cuestión temática, ¿no? Que anteriormente, pues, esta parte dices, ah, bueno, acá veo el precedente, tenemos esto, esta línea lo voy a llevar para poder interpretar, para poder resolver, para poder, o incluso acá para poder plantear la demanda, la litis, ¿no? O sea, con el precedente, con los hechos, con el criterio y con la justificación que sustentan los criterios jurisprudenciales, ¿no? Incluso una tesis, por eso también decimos, la tesis a veces no es obligatoria, es cierto, pero sí también da un esbozo y permite llevar a cabo una aplicación, o sea, no es que es orientador, este es un criterio orientador que te puede permitir, pues ya en su momento aterrizar algo de fondo. Muy bien, Yadir. Pues ya estamos en el tiempo. Cris, yo creo, ¿hay alguna pregunta por parte de las personas? Claro, de los compañeros que están dentro de la plataforma de Zoom,
¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? En tanto activan su micrófono para quien nos está preguntando. Ya le puse ahí el link al maestro César Tobar. Si quiere, está preguntando para inscribirse. Él está en Colombia. Y bueno, ya le puse ahí la información, licenciado, para que nos pueda escribir de manera directa, para que tenga toda la información respecto de la maestría en Derecho de Daños. Recuerden que esta maestría en Derecho de Daños la vamos a iniciar el próximo mes de mayo, el 11 de mayo precisamente, y que es una maestría 100% virtual. Y vamos a comprometer a mi querido Yadir para una clase introductoria, Marisol, antes de la maestría, porque esto del precedente, la jurisprudencia, la tesis aislada, todo esto, yo creo que sería interesante, mi querido Yadir, ahorita que te tenemos aquí, porque si no luego te desapareces. Será muy interesante que nos desgloses todos esos conceptos, toda esa aplicación, toda esa parte, pero ya que les des una clase especial a todos los alumnos inscritos en la maestría en Derecho de Daños. ¿Cómo ves? No, muchas gracias. Yo Porque encantado de estar con tú lo ustedes. platicas así re fácil y todo así, porque lo manejas tu diario en el tribunal, pero para todos los que no estamos como todos los días como tú, yo creo que te vamos a comprometer a que les des una clase introductoria de todo esto y sobre todo los precedentes judiciales. ¿Cómo ves, Mari? Pero que ya sea una clase exclusiva para todos los alumnos que ya se encuentren inscritos en la maestría de Derecho de Daños, que esa clase se dé una semana antes del inicio de la maestría. ¿Cómo ves, Marisol? Me encanta la idea porque, insisto, lo que vamos a ver en la maestría, el derecho de daños, mucho viene de la jurisprudencia, mucho. Nada más les voy a decir que en materia de responsabilidad civil tenemos solamente 27 artículos que regulan la responsabilidad civil extracontractual. Son del 1910 al 1934. No es nada, no es nada con respecto a los casos que se están ventilando hoy en día de responsabilidad civil. Entonces, la jurisprudencia en base a la reparación del daño ha sido muy vasta, sobre todo en los últimos 10, 14 años, que ha evolucionado tanto este derecho de daños, y no podemos llegar a decir, tengo una jurisprudencia y aplícamela cuando es un criterio que ni siquiera es obligatorio. O sea, nosotros como abogados, postulante que queremos empezar, vamos a empezar con el lado derecho. Entonces, vamos a aprender desde un principio si el derecho de daños está construido en una base jurisprudencial. Lo menos que debemos de aprender desde el inicio es cómo aplicar esa jurisprudencia de manera adecuada. Creo yo que eso es importante, Cris, y apuntas en un tema muy interesante que es un plus para los chicos que ya están inscritos en la maestría. Así es, pues ahí está, ya les estaremos informando y déjenme comentarles y presumirles, si me ayudas, Alejandra, que aquí está, tienen ustedes la primicia de la portada de este gran libro que les será entregado a todos los alumnos. Obviamente después haremos la presentación para todo el foro jurídico de INDECAC, pero los alumnos que estén inscritos en la maestría de Derecho de Daños, mira, mi querido Yadir, el primer libro de mi querida doctora Marisol Martínez Reyes, este tomo 1, estamos hablando que van a ser aproximadamente, Mari, 2 o 3 tomos los que van a ser parte de esta gran maestría del Derecho de Daños, y que este libro, por ser ustedes la primera generación, va a ir incluida en la inscripción que ustedes hagan en la maestría. Nada más déjenme decirles que son casi 600 páginas las de este primer tomo, este primer libro que escribió Marisol, donde hace una recopilación de toda su experiencia, todo lo que ha trabajado en más de 20 años aplicados al derecho de daños en México, y que pronto les estaremos hablando de la presentación, pero los alumnos que ya estén inscritos o que estén pendientes de inscribirse, les va a hacer llegar este libro de El Derecho de Daños en México, su parte general, el tomo 1, a todos los que ingresen en este primer grupo de mayo del 2024. Entonces, para nosotros es un gusto, ya estará toda la información, los invitamos a participar. ¿Cómo ves, Yadir? ¿Tú te imaginas todo lo que Marisol ahí escribió? Sí, no, por eso te digo yo que les puedo aportar. No, qué bárbara, se aventó casi 600 páginas en este primer tomo. Bueno, ha sido un trabajo en equipo, de verdad.
Y bueno, creo yo que es bastante light, no los asustes, Cris. Es un contenido muy ligero, tiene mucho contenido de jurisprudencia, pero lo más importante es que habla de generalidades, porque vamos a ir de lo general a lo particular, por eso van a ir en varios tomos, porque se pretende que durante todo el tiempo que estén cursando la maestría tengan de primera mano el material y sobre todo de manera particular los temas que se están viendo. El siguiente tomo va a hablar únicamente del daño y todo lo que es su resarcimiento, la reparación, las formas de prevenir, los tipos de daños, clasificación, y vamos a hacer un tipo de derecho comparado para ver esos daños cómo se han evolucionado aquí en México y cómo últimamente se ha ampliado, ¿no? la gama de este tipo de daños. Tenemos una pregunta en una manita levantada divina. ¿Te escuchamos? Sí, buenas noches a todos. Saludos, maestra Cris. Hola, maestra, buenas noches. Para el público, ¿cuánto costaría el libro, maestra? Me interesa. El costo del libro va a ser de 600 pesos. Estamos hablando de un libro muy completo. Les estaba comentando, son 586 páginas y ya les estaremos hablando de la presentación del libro y todo esto. Nosotros esperamos tenerlo ya de manera física la primera semana de mayo. Para los alumnos de la maestría, ojo, los alumnos de maestría, los alumnos inscritos, está incluido en su inscripción. Es un regalo que se les va a otorgar, ¿sale? Ok, gracias, maestra, muchas gracias. No, de que, pues no sé, Mari, si quieren ir haciendo una conclusión respecto de este tema, mi querido Yadir, mi querida Mari, e invitarlos para el próximo jueves, ya nos van quedando menos jueves previos al arranque de la maestría y todavía contamos con algunas becas especiales. De verdad, no pierdan la oportunidad de formar parte de esta primera generación de la maestría de Derecho de Daños en México. De verdad está súper interesante y la conferencia magistral con la que se va a aperturar esta maestría el sábado 11 de mayo va a estar a cargo del director del área civil de la Universidad de Salamanca, allá en España, del doctor Eugenio Llamas Pomo. Entonces, tenemos diversos ponentes, también tenemos una magistrada, es magistrada mi querida Carlita, ¿verdad? Allá en Argentina, En tenemos un Argentina. docente chileno, un docente colombiano, van a tener ustedes diferentes aristas de esta importancia que tiene el derecho de daños. Entonces, por eso es que se apertura este primer grupo de manera 100% virtual para que los ponentes internacionales puedan estar compartiendo con todos nosotros. ¿Ibas a comentar algo, Mari? No, bueno, vamos a cerrar esta presentación. Realmente es un tema en el cual se puede pasar uno hablando horas y horas, definitivamente. Esto es una mera charla de cómo puede ser aplicada la jurisprudencia. Me atreví a poner este tema porque veo de manera muy recurrente cómo los abogados equivocan sus planteamientos al momento de presentar o pedir que se aplique un criterio. Yo soy muy crítica, entonces a veces veo contestación de nuestros colegas, planteamientos de demanda, presentaciones de amparo, etcétera, y la verdad creo yo que no se está abordando de manera ideal desde la academia cómo se deben de aplicar los criterios de jurisprudencia. Pensamos, nos gustó una, pensamos que es suficiente, copiamos, pegamos. Yo creo que debemos de tener un poco más de cultura al respecto. Tenemos que saber de manera precisa cómo se aplican, cómo se forma la jurisprudencia, porque al menos en el tema de derecho de daños es importantísimo. Entonces, Yadir, no sé si quieras complementar. No, pues vas así también lo mismo, Sol, o sea, exactamente la jurisprudencia, incluso ahorita para derechos sociales, derechos de tercera generación, o sea, la jurisprudencia, el sistema de precedente que se está asumiendo es una apertura para que el ejercicio tanto de los litigantes en la postulación y la función jurisdiccional se complementen y en realidad
tengamos un sistema donde el derecho pueda estar sustentado en el criterio, ¿no? O sea, en ese razonamiento, en ese ejercicio, ¿no? Y que no sea todo lo que está en la ley, ¿no? O sea, nada más lo que siempre se estaba haciendo, ¿no? De forma formalista, ¿no? Sino que pasemos a un sistema de impartición de justicia vivo, donde un precedente tenga esa fuerza, ¿no? Esa fuerza obligatoria, esa fuerza, pero que también, incluso le digo acá genere esa conciencia de no solamente, es jurisprudencia y sirve para pegarse, ¿no? Para que mi demanda o para que mi sentencia como operador jurídico se vea más grande, ¿no? O sea, porque a veces entre más hojas se piensa que va a concederse el amparo o va a salir a favor el asunto, ¿no? Entonces, a veces, créanme que parece que cansa, pero lo hacen así, ¿no? Pero igual como las sentencias, ¿no? 500, 600, pero la sustancia, ¿no? Hoy en día lo que se busca en un precedente es eso, ¿no? Que sea sustancial ese criterio para que se pueda, de forma obligatoria, que todos los órganos jurisdiccionales puedan seguir el mismo criterio, ¿no? Entonces, con eso yo cerraría. Gracias, gracias. Y yo solamente les voy a dar una cita que me gusta mucho respecto a un libro que estoy leyendo. Fíjense cómo lo dice a propósito del tema. Dice, los creadores del derecho de daños han sido sin duda los tribunales de justicia, de la mano de las exigencias de los ciudadanos. No hay derecho más vivo que el que se realiza a través de la sentencia judicial. Con esto yo cierro. Creo que esto es importante y denota la importancia de lo que es la jurisprudencia. Cris. Pues interesante todo esto y bueno, pues nos falta mucho por aprender y sobre todo la aplicación de los precedentes judiciales, acostumbrarnos a esta nueva figura de precedente judicial, pero ya hemos comprometido a mi querido Yadir, lo vamos a tener unos días antes de la apertura de la maestría en Derecho de Daños para que nos desglose, nos explique bien cómo citarla, cómo todo esto, Mari, y va a ser muy interesante porque creo que se habla mucho de ello, pero creo que todavía andamos ahí perdidos en algunas ideas, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que ingresen cada jueves con nosotros de aquí a que iniciamos la maestría en Derecho de Daños, que va a ser el 11 de mayo, a estas charlas de todos los días jueves a las 6 de la tarde que está dirigiendo mi querida Marisol y que es quien dirige esta maestría en Derecho de Daños. Ella es la especialista en la materia. Y bueno, pues ahí les he dejado toda la información, mi querido Yadir, tú sabes cuánto te queremos, te admiramos nosotras, te consideramos un súper amigo ambas, y pues te agradecemos muchísimo. Dios, sabemos cómo traes la agenda. Mi querido Yadir trabaja en tribunal colegiado, entonces comparte toda esta experiencia que hace todos los días, Mari. Entonces, pues agradecerle este tiempo que ha tenido bien compartir con todo el foro jurídico de INDECAC y con los próximos alumnos de la maestría en Derecho de Daños. Gracias, Cris. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Fíjense que los están viendo de Colombia, de Ecuador. Aquí los tengo. ¿Qué tal?